Bienvenidos al canal de Fulcanelli. Eh, Hoy el tema es sobre el pozo de Kola en Rusia. Bueno, era la Unión Soviética cuando se hizo este pozo, ¿no? El pozo súper profundo de Kola, la historia de uno de los proyectos más ambiciosos de la Unión Soviética. Imagina un lugar donde la corteza terrestre se abre a profundidades inimaginables, permitiendo a la humanidad asomarse a las entrañas del planeta, un lugar envuelto en misterio y leyenda, donde la ciencia ha alcanzado los límites del conocimiento. Esto no es una novela de ciencia ficción ni una superproducción de Hollywood. Es un sitio real, ubicado en el extremo de Rusia, el pozo superprofundo de Kola. ¿Dónde está el pozo al infierno? El pozo superprofundo de Kola se encuentra en la región de Murmansk, al oeste del pequeño pueblo de Zapolyarny, prácticamente en la frontera con Noruega. Es una tierra inhóspita de tundra y acantilados. Al llegar no te recibirá una estructura majestuosa, sino una modesta escotilla metálica, firmemente asegurada con enormes pernos. Esta discreta estructura es la entrada a la mina más profunda del mundo, 12.262 metros bajo la corteza terrestre. Para que te hagas una idea, es casi 3.000 kilómetros más profundo que la altura del Everest y 2,7 kilómetros más profundos que el fondo de la fosa de las Marianas. La ubicación de este gran experimento no fue elegida al azar. En el noroeste de la península de Kola, entre colinas y lagos silenciosos, yacían rocas milenarias de unos 3.000 millones de años. Estas piedras recordaban una época anterior a la existencia de la vida en la Tierra, cuando los continentes apenas se estaban formando. ¿Qué secretos podrían revelar? Así, a 10 kilómetros de la pequeña ciudad de Zapolyarny, en el límite del territorio soviético, en 1965, se inició la construcción de un auténtico campus científico. El proyecto fue liderado por el talentoso geólogo David Guberman, quien reunió a un equipo de entusiastas dispuestos a adentrarse paso a paso en las profundidades inexploradas del planeta. El 24 de mayo de 1970, centenario del nacimiento de Lenin, una broca perforó por primera vez la península de Kola, y así comenzó un viaje destinado a durar más de 20 años y a cambiar para siempre nuestra comprensión de lo que yace bajo nuestros pies. Para 1975, la profundidad del pozo alcanzó los 7 kilómetros, rompiendo todos los récords anteriores. Los científicos se regocijaron, pero la naturaleza les tenía reservada una sorpresa. A 7 kilómetros de profundidad, en lugar de basalto denso esperado, la perforación encontró granito fracturado y saturado de agua, lo que trastocó la comprensión que los geólogos tenían de la estructura de la corteza terrestre. La perforación posterior se convirtió en una verdadera lucha contra lo desconocido. Cada metro era un desafío. La temperatura en el fondo del pozo alcanzó los 120 grados y luego superó los 180. Las brocas estándar se fundían en cuestión de horas, lo que hizo necesario el desarrollo de nuevas aleaciones ultra resistentes. En 1983, la noticia causó sensación en todo el mundo. El pozo de Kola había alcanzado los 12 kilómetros de profundidad. Sin embargo, el triunfo duró poco. Durante un intento para continuar la perforación ocurrió un grave accidente. Se rompieron 5 kilómetros de tubería. Nunca se recuperaron. ¿Qué secretos
han descubierto los científicos. Descubrimientos inesperados en la corteza terrestre. El pozo superprofundo de Kola se ha convertido en una auténtica máquina del tiempo, permitiendo vislumbrar el pasado remoto del planeta. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue el hallazgo de agua subterránea a una profundidad de entre 9 y 12 kilómetros. Se creía que no podían existir cavidades a tales profundidades debido a la enorme presión. Sin embargo, el pozo reveló rocas altamente porosas saturadas de soluciones mineralizadas. La temperatura del subsuelo también resultó ser significativamente más alta de lo previsto. A una profundidad de 10 kilómetros alcanzó los 180 grados y en su punto máximo los 220. Esto fue el doble de lo calculado teóricamente. Los científicos han descubierto que aproximadamente la mitad del flujo de calor es de origen radiogénico y se genera por elementos radioactivos en las rocas. Vida y oro en las profundidades del planeta. Otro descubrimiento asombroso es la presencia de vida a grandes profundidades. Se encontraron restos fosilizados de microorganismos de hace 2.800 millones de años en muestras de roca extraídas a una profundidad superior a los 6 kilómetros. Esto retrasó el origen de la vida en la Tierra en 1.500 millones de años. Además, de forma inesperada, a una profundidad aproximada de 9,5 kilómetros, se descubrió una capa con un alto contenido de oro, de hasta 78 gramos por tonelada de roca. En comparación, la minería industrial se considera rentable con una concentración de 34 gramos por tonelada. Sin embargo, extraer estas riquezas a tal profundidad sigue siendo técnicamente imposible. Leyendas y mitos sobre el pozo de Kola. Del pozo al infierno. ¿De dónde vienen los rumores de gritos del infierno? El pozo superprofundo de Kola está rodeado de numerosos mitos y leyendas. El más famoso es el de los científicos que supuestamente perforaron hasta el infierno y grabaron los aterradores gritos de los pecadores. Esta leyenda urbana surgió a finales de la década del 80 y se extendió rápidamente por todo el mundo. Según este relato, a una profundidad aproximada de 14 kilómetros, cifra que no es exacta, puesto que la profundidad máxima del pozo es de 12,2 kilómetros, unos micrófonos grabaron sonidos escalofriantes que se asemejaban a gritos y gemidos humanos. Algunos, entre comillas bien grandes, testigos presenciales incluso afirmaron que una especie de criatura demoníaca emergía del pozo. Bueno, en esta parte podemos ver que todo esto de los gritos del infierno fue todo mentira y un invento, y los religiosos lo tomaron también para difundir sus historias sobre el infierno, y todo esto, bueno, les sirve para la religión de ellos, ¿no? Para el negocio, porque la religión es un negocio. Y bueno, con esa idea se pusieron a hablar y a inventar más cosas. Accidentes misteriosos y fenómenos inexplicables. Bueno, acá en esta parte sí, esto es serio. Sin embargo, algunos sucesos reales en el pozo superprofundo de Kola han resultado misteriosos. Por ejemplo, en 1984, cuando el pozo alcanzó una profundidad de 12.066 metros, ocurrió un grave accidente. La sarta de perforación se atascó repentinamente y al intentar recuperarla se rompió, dejando 5 kilómetros de tuberías enterradas en el subsuelo. Los intentos por recuperar el equipo atascado resultaron infructuosos. Algunos participantes del proyecto reportaron ruidos extraños y fenómenos inexplicables observados durante las labores de rescate.
Es posible que estos relatos hayan dado origen a la leyenda de los sonidos del infierno. Aquí se presentan algunos de los mitos místicos y conspirativos más comunes sobre la superprofundidad de Kola. La leyenda del diablo que salió del pozo. Supuestamente, durante el proceso de perforación, una criatura demoníaca saltó repentinamente del agujero y desapareció en una dirección desconocida. El mito de que la perforación del pozo fue la causa del colapso de la Unión Soviética. Según esta teoría, cada kilómetro de profundidad traía consigo desgracias para el país, y cuando la profundidad alcanzó el kilómetro 13, el país no pudo soportar la presión y colapsó. La historia de una misteriosa explosión a gran profundidad en 1995, cuya causa nunca se determinó. El misterio radica en que la explosión ocurrió después de que la península de Kola fuera clausurada en 1992. Según la leyenda, el pozo de Kola es en realidad un intento de encontrar una entrada a la mítica Shambhala u otros mundos subterráneos que supuestamente existen dentro de la tierra hueca. Historias de fallos inexplicables en los equipos donde las perforadoras parecían ser arrancadas por alguna fuerza desconocida a cierta profundidad. Estos mitos, a pesar de su carácter fantástico, demuestran hasta qué punto el proyecto del pozo superprofundo de Kola ha cautivado la imaginación del público. Han transformado la investigación científica en una especie de búsqueda mística que sigue fascinando incluso décadas después de finalizada la perforación. Bueno, para ya ir finalizando con este video, 7 datos interesantes sobre la superprofundidad de Kola. A pesar de alcanzar una profundidad récord de 12.262 metros, el pozo solo penetró el 0,2% de la distancia al centro de la Tierra. O sea que no hicieron nada, solo rascaron la Tierra. Las temperaturas a la máxima profundidad llegaron a los 220 grados, el doble de lo que los científicos habían previsto antes de la perforación. Se descubrió que las muestras de roca recuperadas a una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros eran prácticamente idénticas al suelo lunar, traído por las naves espaciales soviéticas. Se hallaron restos fosilizados de organismos de plancton marino de 2.000 millones de años de antigüedad, a una profundidad de más de 9 kilómetros. Esto indica que la península de Kola fue alguna vez un océano. La perforación del pozo duró más de 20 años, desde 1970 hasta 1992. Durante este tiempo se utilizaron varias generaciones de equipo y tecnología. El diámetro del pozo es de tan solo 23 centímetros con su parte superior y se estrecha hasta 15 centímetros en su punto más profundo. Esto es menor que el diámetro de una tubería de alcantarillado típica. A pesar de todos los mitos y leyendas, el pozo superprofundo de Kola sigue siendo una instalación puramente científica. Nunca se ha utilizado para la extracción de minerales ni para ningún otro fin práctico. El pozo superprofundo de Kola es mucho más que una proeza de la ingeniería. Es una ventana a un mundo inexplorado que se esconde bajo nuestros pies. Ha proporcionado a la ciencia información invaluable sobre la estructura de la Tierra. Ha obligado a reconsiderar muchas teorías y ha suscitado nuevos misterios. Aunque el pozo ahora esté sellado y abandonado, su legado sigue inspirando a científicos y cautivando la imaginación de personas de todo el mundo. Bueno, aquí damos por concluido otro video de este canal y nos vemos en el próximo video.